Bienvenido a Voz News. Y quisiera comenzar, Manuel, primero con los aspectos positivos. ¿Qué destacas de este primer año del segundo mandato del presidente Trump? O sea, yo para mí creo que lo más positivo, lo más espectacular, lo que más se vería desde la distancia y lo que seguro que perciben los ciudadanos, porque seguro que en esta entrevista voy a hablar mucho de percepción, porque por un lado están los hechos, los datos, y por otro lado está lo que le llega a la gente. Y lo que le llega, creo que Trump ha dado una patada al tablero de las relaciones internacionales, eso es innegable. Creo que ha tenido una contribución importante en el proceso de paz entre Israel y la banda terrorista Hamás, eso es innegable. Está intentando conseguir buenos acuerdos económicos beneficiosos con la Unión Europea para Estados Unidos. Está la política arancelaria, en la que ha salido beneficiado en casi todos los pulsos. Y en cuanto a América Latina, ha dado ese golpe de efecto, primero con la guerra contra el narcotráfico, dando ese giro a la relación con el problema de Venezuela y con ese punto final que ha sido la captura de Nicolás Maduro y su puesta a disposición de la justicia. Así que yo, como logro principal y como algo tangible y algo perceptible 100% por el ciudadano, creo que con sus pequeños errores, creo que en general la política exterior de Trump ha sido llamativa y puede tener un amplio apoyo popular, un amplio respaldo de la gente, ¿no? Ahora, vamos a cuáles serían esos temas que tú crees que la administración podría mejorar o que no están jugando tanto a su favor en estos primeros 12 meses. Pues la economía. Yo creo que la economía, que probablemente fuera el hecho más relevante por el que Trump se impuso a Kamala Harris por esos 4 años, en los que también se nos insistía con unos datos macroeconómicos que teóricamente eran positivos, pero que luego la gente a la hora de ir al mercado, a la hora de ir a la compra, no sentía, ¿no? Pues yo creo lo mismo, ¿no? Yo creo que la sensación en los Estados Unidos es que la inflación sigue golpeando, que los precios están altos, que la vivienda está cara, que el trabajo no está en su mejor momento, que hay gente que tiene que tener más de 2 trabajos. Entonces yo creo que la economía lo veo muy importante, que de aquí a fin de año, que hay unas elecciones midterm muy importantes y que pueden castigar al Partido Republicano si no se revierte esta situación, creo que lo que más esperaría la gente y lo que más podría beneficiar electoralmente, primero las midterm y luego más allá en las siguientes presidenciales, sería darle un vuelco a la economía y darle un vuelco a la economía que Biden dejó en la percepción muy negativamente a Trump en la herencia de presidente a presidente, ¿no? Así es, y bueno, ahora se destaca la inflación en ese tema en 2.4%, Ujú. el precio de la gasolina a niveles muy, muy bajos que no se habían visto, pero ciertamente ha sido un reto el tema económico y creo que el pueblo estadounidense quizá esperaba resultados más radicales en estos primeros 12 meses. Habrá que ver todavía lo que sucede en estos próximos meses, como lo mencionas. Otro tema muy importante durante el periodo electoral, Manuel, fue el tema migratorio. El presidente aseguró la frontera, eso era una molestia grandísima para los estadounidenses, incluso para los hispanos, las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden, pero también ha sido controversial la aplicación de las leyes migratorias. ¿Cuál es tu balance en el tema migratorio en estos primeros 12 meses de la administración Trump, en los números y también en cómo se ha manejado mediáticamente? Bueno, yo creo que lo has mencionado. O sea, para mí el cierre de la frontera es un primer paso, es un éxito total. Es una medida sencilla y que deja muy en evidencia a los demócratas y a la administración anterior porque no tenía tanta complejidad. Cerrar la frontera es cerrarla y punto. Hemos pasado de una entrada descontrolada de inmigrantes, en los que muchos de ellos no venían con las mejores intenciones, a controlar ese tema cerrándolo. Ahora bien, en el gran tema de la lucha contra la inmigración ilegal, puesto el foco en los delincuentes, quiero decir que lo mismo, ¿no? Quizás tendremos que esperar más tiempo para tener una mirada más de ojo de halcón, una mirada más de ver la situación completa, porque en este momento no tenemos la claridad de que el número de personas detenidas y deportadas sea un número espectacularmente mayor que en otros periodos, como el de Barack Obama, que se le llegó a llamar el deportador en jefe. Ha habido épocas en que otros presidentes han deportado y
lo más controversial de esto, o lo más negativo para esto, creo, para la gestión de Trump, es que en la batalla de la comunicación, para mí la ha perdido, porque creo que no se ha sabido explicar, o al menos no hay una armonía entre las intenciones de Trump, que han sido apoyadas por el voto. La gente votó porque se controlara la inmigración, porque se deportara mayoritariamente a los inmigrantes que no tenían una situación regular en los Estados Unidos y que además no venían a trabajar, etcétera, se pusiera el foco en delincuentes. Claro. Y creo que eso no está bien. Al final, si vemos los medios en general, no queda bien explicado. Y claro, una operación de ese tipo, pues bueno, ha habido muchos episodios individuales controversiales que todos unidos pues dan una imagen que a lo mejor no es la que querría haber dado el presidente Trump, ¿no? Claro, y en ese sentido, Manuel, ahora que lo mencionas, quisiera recordar que Tom Homan recibió incluso en 2016 el reconocimiento presidencial por servicio distinguido 2015 por parte de Barack Obama. Y esto lo recibió de manos del presidente Barack Obama por haber ejecutado más de 920,000 deportaciones en 3 años, entre 2013 y 2015. Según las cifras, en 2013, Homan logró ejecutar más de 325,000 deportaciones, en 2014 más de 316,000 deportaciones. Según ICE, de los más de 920,000 deportados por Homan, unos 534,000 eran delincuentes, es decir, casi 400,000 no eran delincuentes. En respuesta también a la crisis de las familias cruzando ilegalmente que se vio en esos años, Homan participó en la expansión de los centros de detención bajo la directriz del presidente Obama para extender estos centros de detención a una capacidad de 3,000 camas. Sin embargo, en esos años no veíamos las protestas que estamos viendo el día de hoy. En esos años no veíamos la cobertura mediática en el sentido en el que la vemos hoy, y coincide con lo que tú dices. Incluso estas cifras superan quizá las deportaciones que ha logrado la administración en este año. ¿A qué crees que se debe esto, Manuel? Mira, hay una máxima en ciencia política que es que, por ejemplo, las reconversiones industriales, cuando tú tienes que acabar con un sector económico muy fuerte que conlleva despidos y pérdidas de empleo, los gobiernos de derechas nunca asumen esos retos. Siempre son gobiernos de izquierdas. ¿Por qué? Porque la contestación social a un gobierno de izquierdas siempre es mucho menor que a un gobierno de derechas, ¿no? Entonces, cuando un gobierno conservador, como este caso, hace una política fuerte contra la inmigración ilegal, tiene el foco de las organizaciones, tiene el foco de los medios de líneas editoriales izquierdistas, pero cuando lo hace un presidente como Obama, que está más cercano a la izquierda, pues lo puede hacer, digamos, bajo la mesa, porque yo trabajaba en esa época ya como periodista en los Estados Unidos y no era un tema que estuviera un día sí y otro también en los medios de comunicación, ni estaba un día sí y otro también en las Así es. organizaciones de inmigrantes. Así que digamos que a los dirigentes conservadores les toca casi siempre bailar con la más fea, como se dice en el dicho, y en este caso a Trump le está tocando bailar con la posición en contra de organizaciones civiles y de medios de comunicación. Así que seguramente que tome Interesante. buena nota el próximo presidente, si es demócrata o dentro de 2 periodos, porque quizás Claro. estas políticas serían más efectivas bajo un mando demócrata, ¿no? Así es. Bueno, interesante porque las cifras son las cifras y ahí están, ¿no? Interesante cómo se ha manejado esto mediáticamente. Manuel Aguilera, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy.